Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos iniciando esta sesión, haciendo unas pruebas solamente y comenzamos. Listo, muy buen día. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de análisis de mercado con Equity. Estas sesiones tienen el objetivo de brindarles una perspectiva resumida de lo que ha pasado en los mercados, algunas noticias de mayor relevancia y ver algunos impactos en diferentes mercados financieros de alta relevancia. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros del broker Equity Group para la región Latinoamérica y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio. Comentarles como cada sesión todo este material que vamos a ver y que compartimos con todos ustedes tiene el objetivo de que sea para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, señales de trading o algo por el estilo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a comenzar y comenzando con la perspectiva macroeconómica, tenemos información de alta relevancia, sobre todo en decisiones de política monetaria, que vamos a ir detallando conforme avancemos en la sesión. El día lunes se emitió la decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Japón, el Banco de Japón, en donde hubo un cambio de aproximadamente o específicamente de 0,10 puntos básicos. En este caso, como pueden observar, después de haber mantenido a partir del diciembre de 2015 los tipos de interés en niveles negativos, el Banco de Japón decide incrementar en este nivel para colocarlos en el 0%, ¿no? Lo que sería el punto neutro en cuanto a estas decisiones de política monetaria. Esto es relevante porque de alguna manera se cumple lo que se había venido diciendo por parte de los líderes del Banco de Japón, en el cual ellos están o van a buscar un cambio en su visión de control monetario de ultra expansiva hacia un cierto toque restrictivo. Por lo tanto, esto es un primer paso, es algo relevante y si nos vamos a lo que fue el comportamiento, la reacción del mercado en cuanto a la paridad dólar estadounidense contra el yen japonés, vemos cómo hubo este movimiento de depreciación importante para el yen y en este caso apreciación para el dólar. Este nivel, como sabemos, voy a aumentar un poquito el tiempo. Este es una resistencia estructural relevante aproximada en los 150 yenes por dólar y actualmente lo que está tratando de hacer el precio es tratar de perforar dicho nivel al alza. Obviamente es una zona pues complicada para lo que sería un incremento gradual, pero es lo que estamos viendo en el precio. Si bien el cambio en la política monetaria de valores negativos hacia esta zona del 0% es un primer paso para una visión restrictiva probable en siguientes decisiones, al final el mercado pues esperaba un movimiento más agresivo, por lo menos poner un poco estos tipos de interés de referencia en la zona positiva, 0,10% o mayor, y por lo tanto pues este movimiento, lo que el mercado lo está descontando o lo está interpretando, es como un movimiento pues hasta cierto punto débil y por lo tanto el yen japonés continúa en su proceso de depreciación. ¿Vale? Vamos con lo que sería la siguiente decisión de política monetaria en Australia. En este caso no hubo pues movimientos de relevancia. Se mantienen tal cual el pronóstico lo esperaba, 4,35% los tipos de referencia en este país. Y en este caso pues no hubo movimientos de relevancia. En el caso de lo que sería el martes. Posteriormente ya vienen también decisiones o más bien información respecto a la inflación, lo que impacta o genera presiones para los diferentes bancos centrales. En este caso, la inflación en Canadá se mostró por debajo del pronóstico y aquí destacar que si bien el consenso de analistas esperaba un incremento,
En este caso, lo que hubo fue un ligero decremento del 2.9% al 2.8%, lo que gradualmente pues aumenta presiones. Ahora en este caso estaríamos pensando las presiones no para que los bancos centrales sigan incrementando sus tipos de referencia, sino de forma contraria. Los niveles de inflación están disminuyendo, algunas variables macroeconómicas relacionadas también están mostrando ciertas señales que lo que empiezan a implicar son presiones a los bancos centrales, pero ahora para que disminuyan sus tipos de interés de referencia. Este dato de inflación podría interpretarse como una presión ahora para una visión mayormente expansiva y en el intradía pues generó algunos movimientos importantes de depreciación para el dólar canadiense, pero posteriormente se recuperó la tendencia para esta paridad. Eh, para el día de hoy hay, como sabemos, una de las noticias de mayor relevancia de la semana sería la decisión de política monetaria en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Estamos a unas horas un par de horas de que se emita esta decisión y en este caso el mercado pues está descontando prácticamente que se mantengan los tipos de referencia en 5.5% dentro del nivel actual. Esto sería, quiero mostrarles lo que sería el gráfico, el histórico en los tipos de referencia en Estados Unidos y vemos aquí cómo se mantiene el techo a partir de junio del 2023 a la fecha. Se ha mantenido este techo en 5.5%, un máximo histórico de los últimos 10 años. Y en este caso, pues prácticamente, como les mencionaba, el mercado está descontando, podemos verlo en la medición de probabilidad del CME Group, en cuanto a que el mercado está esperando un movimiento nulo, 5.5%, tanto para esta decisión del día de hoy, tanto como para la decisión de mayo, y lo que está de alguna manera en incertidumbre es lo que las perspectivas para la decisión de junio, en donde el mercado empieza a descontar con una mayor probabilidad que los tipos de referencia en Estados Unidos disminuyan en 25 puntos básicos hacia el 5.25%. Entonces, ¿qué es lo que daría pues esta perspectiva o ya sea alimentar esta visión más probable de baja o de mantener en los niveles actuales? Pues prácticamente por un lado lo que sería la conferencia de prensa en donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, nos mencione algunas pistas de qué es lo que van a realizar para futuras decisiones. Si bien ya dijo algo un poco más claro en las conferencias de prensa que se tuvo con la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, en donde transmitió un poco de confianza diciendo que en este año esperan disminuciones en los tipos de referencia. No se dijo en qué nivel sería en cuanto a valor en puntos y tampoco se dijo la fecha exacta en el cual ellos piensan o estiman bajar pues estos tipos de referencia. Se siguen manteniendo con la visión de sesión a sesión, con la visión de que los datos van a ser los que definan los siguientes movimientos de control monetario. Y en este caso, destacar que la semana previa vimos la inflación en Estados Unidos, la cual se presentó por encima del pronóstico. Por lo tanto, los niveles de inflación aún no ceden, aún hay sorpresas por encima de las estimaciones. También el último dato de empleo por lo menos en las nóminas no agrícolas, se presentó por encima del pronóstico. Y aquí sería pues ir acumulando los datos para ver que estas presiones se mantienen vigentes y cómo reacciona la Reserva Federal en sus siguientes emisiones, ¿vale? En este caso, ¿cuáles serían los pronósticos más relevantes o más bien los escenarios más relevantes? Por un lado, en el caso de los índices bursátiles, para un tono restrictivo, pues sería de alguna forma el negativo o pesimista para los mercados financieros accionarios en Estados Unidos. Vemos aquí el Nasdaq, perdón, el Standard & Poor's 500, el cual está manteniendo una resistencia aproximada en los 5.170 en el índice que mostramos. Y en el caso de un argumento e incluso estimaciones, porque también recordar
que el día de hoy se van a presentar las estimaciones económicas o perspectivas económicas para los siguientes años. Sabemos que si bien no en cada decisión, pero gradualmente se intercalan estas presentaciones de perspectivas económicas. El día de hoy se van a presentar y por lo tanto eso también nos da pues mucha información valiosa para poder hacer una interpretación más cercana y algún pronóstico puntual. En el caso de que el argumento se mantenga restrictivo, esto sería pesimista para los mercados accionarios y podríamos esperar como un primer escenario algunas disminuciones, por lo menos en los movimientos intradías, en este rango que se está generando entre 5.176 y 5.115, o mantener lo que sería el canal alcista que se mantiene vigente como un patrón de precio que tenemos en cuanto al piso, un movimiento importante en la directriz alcista en los niveles de 5.137. En el caso de que el argumento sea expansivo o de un tono pues más positivo para los mercados, podríamos ver algún rompimiento de la resistencia en 5.176 y la estimación hacia un crecimiento se iría hacia aproximadamente hacia lo que sería su techo de este canal alcista como un primer nivel de estimación, em, porque estamos hablando de que toda esta zona arriba de la resistencia actual, pues son máximos históricos, ¿no? Ya ahí sería solo continuar o estimar una continuación en el patrón. Y con esto, pues la relación que tendría este movimiento que platicamos en el Standard Poor's 500 para con el Nasdaq y el Dow Jones sería muy similar. En el caso del Nasdaq también mantiene un canal alcista que se mantiene vigente. También hay un rango de precio que está oscilando entre 17.862 y 18.298 aproximadamente. Y pues vendría la misma interpretación, dependiendo obviamente pues de la información que nos brinde la Reserva Federal el día de hoy. Y en el caso del Dow Jones, en este índice no hay un canal claro o alcista que se pueda delimitar con directriz, con un par de directrices como un patrón, pero en este caso lo que sí tenemos es un rango en la parte alta, cerca de máximos históricos, tratando de perforar la resistencia en el intradía de este nivel de 39.236 y este rango, su nivel de piso, se encuentra en 38.504, que sería pues los niveles de incertidumbre, porque el mercado pues de alguna manera está esperando toda esta información que platicamos para la decisión de política monetaria del día de hoy. En el caso de los comportamientos más importantes en contra del dólar, ya vimos lo que sería el movimiento que está haciendo el dólar contra el yen japonés. En el caso de la libra contra el dólar, vemos cómo recuperó la resistencia estructural, la paridad libra-dólar, esta resistencia estructural cercana a 1.2807 y en el corto plazo podemos ver cómo está generando un canal descendente, un canal bajista que pues está respetando lo que serán los niveles de techo del patrón. Y también aquí tenemos una resistencia, un punto pivote aproximada en 1.2730 como un nivel importante, pues también relacionándose con toda la información que veamos el día de hoy. Un escenario de alza sería que se dirija el precio a 1.2733 aproximadamente, toda esta zona de resistencia, y ahí ver la reacción, ya sea de perforación al alza o de rechazo a la baja para que continúe lo que sería el movimiento hacia un siguiente nivel de 1.2674 aproximadamente. eh, Obviamente como movimientos probables, dependiendo, repito, la información que tengamos el día de hoy respecto a estas expectativas. En el caso de que rompa al alza, pues podríamos ver un siguiente nivel relevante en esta resistencia estructural que les comentaba, cercana a 1.2790 como un nivel de relevancia y un segundo nivel en 1.2812. Todo dependería pues de la información que se vaya actualizando. Y en el caso de la libra dólar también aprovechar para comentar, me voy a regresar al calendario económico, que el día de hoy se da la inflación en Reino Unido, en el que estuvo tanto la inflación general como la inflación subyacente estuvo por debajo del pronóstico
y como podemos ver, la disminución fue relevante. El dato actualizado es 3.4% en la inflación general y esto pues nos habla también de que las presiones para el Banco de Inglaterra en este caso ahora no son al alza, sino para el Banco Central serían en cuanto a disminuciones en sus tipos de referencia y precisamente el día jueves de esta semana se va a dar la decisión de política monetaria en el Banco de Inglaterra, en donde se espera que se mantengan los tipos de referencia en 5.25%, lo que sería en este gráfico, podemos observar este techo histórico de los últimos 10 años en este nivel alto, y por lo tanto la inflación que se presentó por debajo de expectativas, pues mete presiones para que haya alguna disminución anticipada, porque el Banco de Inglaterra ya han mencionado los líderes que esperan algunas disminuciones durante el año, pero pues cada vez más los datos de inflación muestran estas disminuciones considerables, como lo que pasó el día de hoy en esta actualización de precios. Entonces, me regreso a los gráficos. Vemos cómo esta debilidad económica, ¿no? Vista desde los precios, vista desde que, si nosotros también recordamos algunos indicadores de producción, consumo en el país, esta debilidad económica pues también se empieza a reflejar en lo que sería la paridad, depreciación de la libra con este ligero canal bajista, respetando esta resistencia y pues ya sería la información lo que nos dé pues una perspectiva más clara en los siguientes días. Y en el caso del euro dólar, también una paridad importante, vemos cómo esta tendencia bajista, este canal descendente es mucho más claro. Me voy a ir a velas de 30 minutos y como podemos observar, pues se ve mucho más claro los niveles de resistencia en el canal, cómo han sido más o han estado fortalecidos, también la estructura continúa descendiendo y en el intradía pues vemos como esta zona cercana como soporte al 1.0837 pues ha sido respetada, pero también tenemos por un lado lo que sería la información en Estados Unidos como un factor fundamental para algún movimiento en el dólar de acuerdo a cómo se presente, y por otro lado, pues tendremos que, así como pasa en el Reino Unido, la zona euro ha tenido indicadores o ha mostrado indicadores en debilidad económica, principalmente los movimientos en el PIB, por ejemplo, por lo que le está costando a Alemania este comportamiento en su economía, esta debilidad que se ha presentado con algunos golpes en su productividad y por lo tanto esta debilidad económica también es visible y el precio o la divisa, ¿no? La paridad empieza a mostrarlo en cuanto a su estructura. Eh, Tendríamos algún escenario en el caso de que rompa estas zonas, ambas zonas, tanto de resistencia de corto plazo como la directriz bajista, en promedio cercanas a 1.0868, pues se podría estimar un incremento hacia el 1.0901 en cuanto a un nivel de ascenso, o en el caso de que respete como nivel de resistencia, pues toda esta zona, y en el caso de que haya pues información positiva para el dólar, en toda esta información del día de hoy con la decisión de política monetaria en Estados Unidos, pues esto apreciaría el dólar, continuando con la tendencia bajista en la paridad, y un primer nivel de movimiento probable sería el 1.0837 y de romperse esta zona de soporte de corto plazo, pues se podría estimar ya una continuidad en el canal descendente hacia lo que sería 1.0819 aproximadamente, eh, que incluso es una zona relevante. Aquí lo podemos ver en velas de una hora. Está alguna estimación en caso de un rompimiento y continuidad del canal bajista, podremos estimar como un siguiente nivel probable de importancia el 1.0804 en cuanto a esta estructura de precio que ya aquí en lo que sería el mediano plazo, ¿no? Eh, entonces, me voy a regresar a la presentación.
Ok, un segundo. Listo. Continuamos, una pequeña falla técnica, pero continuamos con la información. Entonces, el día de mañana, el día jueves, como les mencionaba, se va a presentar la decisión de política monetaria en Reino Unido. Otro dato importante, la inflación en Japón. En este caso, pues, como sabemos, la inflación ha disminuido y se encuentra muy cerca del objetivo del Banco Central asiático, pero en este caso, pues la inflación también toma alta relevancia precisamente porque sería el indicador principal, el cual emita presiones ya sea al alza para siguientes movimientos en los tipos de referencia en Japón hacia niveles positivos, o ya sea que siga con estos niveles de inflación dentro de sus rangos de control, y eso pues disminuye estas presiones al Banco de Japón para que aumente sus tipos de referencia. Entonces, esto sería como de lo más destacable. Y el clima, la encuesta de clima de negocios en Alemania, porque también Alemania, como sabemos, es el motor económico en la zona euro, y todos los indicadores que impliquen o que nos ayuden a hacer una interpretación más puntual, la podemos correlacionar con lo que serían los movimientos de, de la zona euro o de la Unión Europea para con sus siguientes decisiones, ¿no? Principalmente por parte del Banco Central Europeo. Eh, entonces, me regreso a la presentación. Esto sería la perspectiva macroeconómica. En cuanto a la perspectiva geopolítica, eh, mencionar que si bien no hay como datos puntuales en que podamos incrementar la información, de una forma generalizada, las tensiones continúan. Lo que son los bombardeos entre Rusia y Ucrania, el avance de lo que sería los ataques de Israel hacia bueno, hacia la franja de Gaza, lo que serían los ataques en el estrecho del Mar Rojo, en Yemen. Todos estos es información que se va actualizando, y las tensiones y los ataques pues eh, van continuando conforme a lo que ya conocemos dentro de la información geopolítica. Algo a destacar sería que el fin de semana, como sabemos, fueron las elecciones presidenciales en Rusia, y Vladimir Putin, el presidente ruso, ganó las elecciones y aumenta lo que sería su gobernanza, o su proceso de gobernanza más bien, hacia el 2030, que serán los próximos 6 años. em, y esto pues obviamente le da mucha fortaleza a lo que son todas sus decisiones y el proceso que lleva a nivel geopolítico. Em, lo que hemos visto en el oro, después del rompimiento en los máximos históricos, que fue bastante contundente en cuanto a volumen, así como en el rompimiento en la estructura del precio, vemos un rango de precio, un triángulo descendente que se mantiene en muy cercano ya a la zona de estrés. Como podemos observar, pues el triángulo empieza a estresarse, por lo tanto esperaríamos algún rompimiento que nos pueda ayudar a hacer algún pronóstico. Si el rompimiento es al alza, podríamos estimar un siguiente nivel eh, de, de movimiento hacia los 2.190 aproximadamente dólares por onza, y en el caso de un rompimiento a la baja, podríamos hacer una estimación aproximada hacia lo que sería los 2.110, 2.115 aproximadamente dólares por onza, de acuerdo a este patrón de precio. El punto es que se mantiene el rompimiento de los máximos históricos, y como sabemos es el activo refugio principal, por lo cual cualquier aspecto geopolítico le implica, ya sea geopolítico o bélico, ya tensiones más directas, implica una cierta sensibilidad para el movimiento. Hasta este momento se encuentra en este patrón de incertidumbre, y tendremos que esperar hacia un rompimiento puntual en alguna de las direcciones. Y en el caso del petróleo, sí comentar que tenemos este comportamiento ascendente. Estuvo
manteniendo lo que sería este rango en la última evaluación que realizamos, rompe esta consolidación de corto plazo y el movimiento es bastante contundente, incluso rápido hacia los 86, $87 por barril. Está respetando este patrón alcista, este canal alcista que también vemos en la estructura. Y comentar que este techo, lo que sería esta resistencia, que hay una zona de resistencia estructural importante, cercano precisamente a toda esta zona actual mencionado, 86, $87 por barril, y precisamente la reacción en el precio, pues ha sido una disminución intradía aproximada de un 1.7, 2%, aproximadamente desde el punto más alto en este movimiento. Em, Aquí también mencionar que tiene mucha sensibilidad tanto a los aspectos geopolíticos como a los bélicos, principalmente a los ataques en ciertas zonas por los shocks de oferta, ya sea a nivel logístico, que implique los traslados en el petróleo, o ya sea en ataques directos a bases energéticas o a zonas donde se trabaja estos energéticos y precisamente dentro de los últimos ataques importantes de Ucrania a Rusia fue una zona de relevancia correlacionada con el petróleo, lo que tuvo pues o ayudó al rompimiento. Estamos viendo la referencia del petróleo Brent eh, en este movimiento que aproximadamente acumula un aumento de 5%, 5.5% de apreciación en los últimos días, ¿no? Las últimas evaluaciones. Entonces, aquí lo que se podría estimar, pues, es alguna corrección actual hacia un siguiente nivel, probable en 84.27, de respetar, pues, esta zona, ya sea dentro de este nivel de corrección o que respete lo que sería la directriz alcista dentro de este patrón. Sería pues todo este rango de precio en el cual podría dirigirse este comportamiento de corrección y en alguna recuperación, en el caso de que por aspectos fundamentales el precio mantenga este comportamiento alcista o le dé algún empuje hacia su siguiente dirección, pues tenemos la resistencia de $87 por barril aproximadamente, que está muy cercana también al patrón ascendente en $87.15 por barril y también muy cercana a esta resistencia que les comentaba en 87.87, $80 por barril, que sería la zona o la resistencia estructural en todo este rango de precio, ¿no? Que ha mantenido ya durante meses el precio del petróleo. Entonces, ya en la perspectiva financiera, solo destacar, estamos dentro de los últimos reportes del cuarto trimestre que se han presentado en Estados Unidos y dentro de las compañías más destacadas tenemos Micron Technologies, esta compañía que precisamente reporta el día de hoy, posterior al cierre de mercado, es muy seguida porque está muy relacionada con todo el sector de inteligencia artificial, microprocesadores, y por lo tanto, en este caso, haciendo el análisis financiero de la empresa, el consenso de analistas espera incrementos de recuperación considerables, incremento en ventas aproximadamente en la evaluación que realizamos, un incremento en ingresos interanual del 40% aproximadamente y del 20% en utilidades por acción aproximadamente, por darles la referencia. Y estos movimientos más que nada son de recuperación porque sabemos que en el año 2023 el, Micron tuvo algunas disminuciones importantes y se esperan algunas recuperaciones trimestrales dentro de los movimientos interanuales. Otra empresa relevante por su capitalización bursátil es Accenture. También esta compañía va a reportar o va a presentar sus resultados el día jueves. Nike Incorporation y FedEx Corporation también dentro de las compañías más destacadas que estarán presentando sus reportes durante esta semana, en específico el día jueves 21 de marzo. Eh, entonces, regreso a los gráficos.
y a la presentación. Esto sería todo de mi parte, de nuestra parte. Les agradecemos su tiempo y estaremos haciendo las emisiones, eh, tratando de hacerlos de una forma más continua. Y lo importante es que estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí es donde se presentan toda la calendarización tanto de Facebook Live como de webinars, como de todo el contenido que vamos preparando para ustedes, y también para los eventos presenciales en los cuales tenemos presencia o nosotros organizamos para que ustedes puedan asistir. Entonces, ¿dónde se pueden enterar de eso? En nuestras redes sociales, en YouTube, en Equity Latam, en Facebook, en Equity Latam y en Instagram, Equity SC Latam, todo junto. Ahí se pueden enterar de toda nuestra información. Si tienen alguna duda respecto a la información que platicamos en el live, pueden mandarme un correo a daniel.mejia@equity.com, o si tienen alguna duda del broker, que quieran más información respecto a todas las plataformas y toda la tecnología que ofrece el broker para hacer trading, también pueden mandarme un correo y con gusto yo los estaré eh, trasladando con un profesional en el área para que les dé información puntual. Les agradezco mucho su tiempo y nos estamos viendo en próximas emisiones. Muchas gracias.